Hoy nos encontramos en una de las empresas más importantes del mundo, Microsoft, y estamos con Helmut Cepeda. Bienvenido, Helmut. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenidos a Microsoft y gracias por la invitación. Él es director de pequeñas y medianas empresas y distribución de la empresa. Helmut, nos interesa mucho, hoy el mundo ha cambiado radicalmente con la tecnología nos acerca. ¿Cómo impacta a las pequeñas empresas el contar con una plataforma tecnológica? Bueno, las pequeñas empresas partamos diciendo que son el corazón y el sector más relevante de la economía, en general de todas las economías de Latinoamérica, pero en particular en México representan más del 95% del aparato productivo de este país. En ese sentido, la realidad para las pymes ha venido cambiando conforme la apertura y la globalización de manera dramática. La tecnología inmediatamente en ese contexto se convierte en un habilitador para ellas. Te doy algunos ejemplos. Los mercados, en la medida en que se abren, también aparecen nuevos competidores. No es solo una oportunidad para vender mis servicios, sino también es un escenario en el que debo monitorear qué otros competidores de mercados externos están llegando digamos, al mercado que yo tenía cautivo, ¿no? Como pyme. Entonces la tecnología en ese sentido le permite monitorear qué jugadores son relevantes, qué nuevos competidores pueden estar llegando, cuáles podrían ser sus diferenciales competitivos, cómo podríamos generar sinergias, productividad interna, de tal manera que se pueda competir no simplemente con precios, sino con calidades, con diferencial real competitivo. Y cuando hablamos de toda esa optimización o productividad dentro de la pyme, también la tecnología es fundamental. Cómo reduzco los costos en mis operaciones, cómo mejoro mi cadena logística, cómo genero productividad y eficiencias en todo mi aparato productivo interno. Entonces, hay un sinnúmero de áreas donde la tecnología hace la diferencia, habilita a estas nuevas organizaciones a competir en este mercado globalizado. Y de nuevo, creo que la realidad a la que hoy se enfrenta una pyme es totalmente innovadora, diversa, muchísimo más competitiva, muchísimo más retadora, y estamos súper convencidos de que la tecnología puede hacer la diferencia y se convierte en un aliado estratégico para su negocio. Dicen los expertos en empresas que realmente te conviertes en empresario cuando logras sistematizar el negocio, que mientras no lo haces eres un autoempleado. ¿Cuál sería esa lista, ese famoso checklist de qué deberían de tener en tecnología y en sistematización las empresas para convertirse realmente en empresarios y empresas exitosas? Creo que esa lista varía conforme a la naturaleza de cada uno de los negocios. Pero antes de enumerar algunas, vale la pena mencionar algunos paradigmas que existen alrededor de la implantación de tecnología. Lo primero es explicarle y demostrarle a un pequeño empresario, pequeño y mediano empresario, que esa inversión no se debe considerar como un accesorio tecnológico, es decir, como un adorno a mi negocio, algo que lo hace más atractivo. No, realmente tecnología es una inversión al corazón del negocio, al aparato productivo de mi organización, al core de mi negocio. Ese es el primer paradigma, es decir, cuando uno mira a un empresario tiene 10 prioridades y de este tamaño, medianos y pequeños, 10 prioridades y casi nunca tecnología está entre esas 10. Entonces ese es el primer paradigma que tenemos que empezar a vencer. En el último World Economic Forum mostraron una relación entre las economías donde había mayor adopción de tecnología en la pequeña y mediana empresa versus sus niveles de competitividad y productividad, y encontraron una relación directa del 0.95, es decir, en la medida en que se invertía en tecnología, se impactaba directamente casi en la misma proporción su productividad. Entonces, ese es el primer paradigma. El segundo paradigma es entender los valores agregados adicionales. No es solo un tema de eficientar mi negocio, es qué me puedo estar perdiendo por no tener un buen lineamiento tecnológico. Y en este sentido vamos mucho más allá de una página web o una primera aproximación a comercio electrónico. No, estamos hablando de atraer nuevos mercados, por ejemplo. Estamos hablando de salir a competir en un mundo globalizado, es decir, poner mis productos a disposición de mercados donde antes ni siquiera estaban en mi radar esas oportunidades. Retención de clientes.
entender y conocer bien a nuestros clientes, cuáles son los productos que son más favorables para mi compañía, los que mayores niveles de satisfacción están generando. De la misma forma, cuáles son los productos que más quejas y reclamos están generando. ¿Cómo logro yo cambiar esa percepción y mover un elemento que hoy puede ser tener una connotación negativa para mi compañía y transformarla en una oportunidad de negocios y atraer más clientes? La tecnología y todos sus sistemas de información permiten a estos pequeños y medianos empresarios tomar decisiones inteligentes, pero tal vez lo más importante, a tiempo. Te doy ejemplos. La llegada de un competidor externo, todo el mundo habla de los productos chinos, por ejemplo, aunque no son los únicos, pero imaginémonos la llegada de un producto chino intempestiva, que tome desprevenido a un ecosistema de pequeños y medianos empresarios. El efecto de la llegada, mientras hay una reacción rápida, es prácticamente irreversible. No van a poder, o sea, ese time to market que pierden ahí es irreversible. La tecnología les puede ayudar a prever esa llegada. En un análisis competitivo de esa empresa que llega, en analizar y entender en qué nicho de mercado se va a concentrar, en analizar y entender cuál es el diferencial de mi producto versus el que llega a competir, y de esa manera empezar a reaccionar. De nuevo, nota que cuando hablamos de el impacto de la tecnología, no estamos hablando de una característica o un producto tecnológico, estamos hablando del corazón del negocio. Es decir, yo no te estoy hablando ni de Excel, ni de Word, ni de una página web, ni de un PowerPoint. Estoy hablándote de entender a los clientes, retener a los clientes, hacer campañas de marketing efectivas, apertura de mercados, comercio electrónico, sistemas integrados de logística, productividad. O sea, tenemos que cambiar el lenguaje de cómo le explicamos a un pequeño y mediano empresario los beneficios alrededor de la tecnología. En ese momento rompemos esos paradigmas que mencionaba inicialmente, ¿no? Entonces, para las personas, empresarios o pequeñas empresas que nos ven, ¿cuáles serían las 5 cosas que deberían de considerar al adquirir tecnología para hacer más eficientes sus empresas? Sin un orden en particular, y te lo digo porque varían de acuerdo a la naturaleza del negocio, lo primero sería hacer un muy buen análisis desde el punto de vista de productividad interna. Es decir, si hoy los procesos internos, desde la aprobación de una orden de compra, el registro de un proveedor o registrarme como proveedor, etcétera, se encuentran en los niveles de optimización adecuados, o un ERP o un proceso, digamos, un proceso contable, automatizado y demás, sirven para eficientar ese frente. Es decir, sí hay que empezar por mirarnos al interior y eficientar nuestros procesos y hacerlos de manera mucho más productiva. Aquí hay otro paradigma, y es: la tecnología no reemplaza el capital humano ni el capital intelectual que hay en las organizaciones, lo potencializa, porque permite que las personas y los cerebros que están detrás de los computadores se dediquen a aportarle más al negocio y no a resolver problemas del día a día. Para eso está la tecnología. El segundo nivel ya tiene que ver un poco más hacia afuera, es más externo del negocio. Y aquí estaríamos sugiriendo monitorear muy de cerca el avance de las estrategias de marketing y de ventas de la compañía. ¿Cuáles son las regiones donde más vendo? ¿Cuál es el producto más rentable? ¿Cuál es, por el contrario, el producto que más me está generando o disminuyendo los márgenes de ventas? ¿Existe una fuerza de ventas más productiva que otra? ¿Por qué? Todo esto es lo que llamamos inteligencia de negocios. Correcto. Inteligencia de negocios para una pyme no es ciencia oculta, no es, como decimos, rocket science, no, es algo que se puede adaptar a las necesidades de una organización. Se puede hacer un tablero de control, un control gerencial muy sencillo, pero muy efectivo. Porque cuando las decisiones difíciles del negocio se tienen que tomar a tiempo, no 3 o 4 meses cuando ya hubo una caída en las ventas o un producto que realmente generó un problema en el mercado y no nos dimos cuenta ni reaccionamos a tiempo. Esta segunda prioridad, digámoslo, también decanta en una tercera o puede ser consecuencia positiva de una tercera, y es la lealtad y conocimiento de clientes. Nos referimos a
que la pequeña y mediana empresa pueda perfilar muy bien sus clientes, entender la naturaleza de sus clientes, quién es, dónde está, qué me compra, qué volumen me compra, con qué frecuencia me compra, a quién le compra, en dónde lo compra, todo, de tal manera que esa perfilación me permita a mí, como pequeño empresario, estructurar campañas de mercadotecnia muchísimo más efectivas y muchísimo más consistentes con ese mercado. Y también me permite generar actividades que en un momento dado pueden ser reactivas para compensar una percepción de marca o un problema de satisfacción que esté generando un producto en particular. De nuevo, lo que no puede darse el lujo del pequeño empresario es de caminar o dar pasos de ciego en este sentido. Tiene que saber qué tan satisfecho está en su cliente, qué tipo de cliente compra, dónde, etcétera, y empezar a hacer actividades de mercadeo muchísimo más efectivas, ¿no? Muchísimo más consistentes con su estrategia de negocio. Tú como experto de marketing, hablaste de algo importantísimo que es el cliente. ¿Qué tan importante es la mercadotecnia y la comercialización centrada en el cliente? No creo que exista ningún negocio, o por lo menos todavía no lo conozco, donde su estrategia de marketing o mercadotecnia no tenga que estar concebida y radicada alrededor de ese cliente potencial. De hecho, no necesariamente, y esa puede ser una interpretación equivocada, no se trata necesariamente de un mercadeo relacional. Se trata de un mercadeo efectivo alrededor del comportamiento de mi cliente, independientemente de lo que yo comercialice. Tangibles o intangibles, servicios, productos perecederos, cualquier sea mi producto, el comportamiento, la necesidad, el dolor de ese cliente es lo que hace que mi producto se adapte y cumpla y supla esas necesidades. Si simplemente yo trato de hacer una estrategia de presión en el mercado, impulsando un producto que no necesariamente está fluyendo con esas necesidades, ni con la orientación, por ejemplo, de distribución que requiere el producto, o en las plazas o ciudades donde será más afín mi producto, o al perfil de clientes donde va a ser más afín mi producto, es un mercadeo ciego, es un marketing ciego, es un marketing sin ninguna orientación efectiva. La tecnología le permite a los mercadotecnistas, a los gerentes de marketing, a los gerentes de negocio, tomar decisiones adecuadas, tomar decisiones certeras y en los tiempos adecuados. Te doy ejemplos. Una bebida es muy elástica al precio, independientemente del target de sus clientes. Puede ser desde una bebida energética hasta un refresco tradicional. Pero la llegada de un producto competitivo con un margen o con unos rangos de promoción muy agresiva puede en muy corto plazo, en días, causar un impacto demasiado alto para reaccionar de manera rápida. Entonces, correcto, ese monitoreo de esas promociones de mis competidores, de qué nuevos productos están llegando, de si se posicionan o no igual que el mío, de si van dirigidos a las mismas ciudades o no, de cuál es su percepción y cuál es el posicionamiento del mío, ese es el tipo de argumentos y elementos que nos permiten tomar decisiones efectivas de marketing y no simplemente seguir presionando por una estrategia que no necesariamente está adaptada a la realidad del mercado. Porque además un plan de marketing tradicional con uno centrado en el cliente te va a repercutir en incremento de ventas en un porcentaje importante, ¿verdad? Sí. De hecho, esto me lleva a un punto que creo que vale la pena recalcar y es a todos esos emprendedores que hay aquí, porque México es un país de emprendedores, es un país de grandes ideas y de entusiastas alrededor de nuevos negocios. A todos ellos creo que el consejo más sencillo es defiendan su idea, defiendan su creación, pero asesórense de manera adecuada. Porque, de nuevo, el gran emprendedor que no está bien asesorado y bien respaldado en un modelo de negocio completo, en un plan de negocio integral, tiende a defender su idea o a posicionarla de manera a veces terca. Entonces, es cuando una muy buena estrategia de mercadeo, acompañado por un lineamiento, un soporte tecnológico, empieza a darle
variables y argumentos a ese emprendedor para tomar decisiones inteligentes y no decisiones ciegas. Cuando analizamos y en los foros en los que hemos asistido, escuchamos los obstáculos con los que en una primera etapa se encontraban los emprendedores, casi que todos tienden a resumirse en una incorrecta asesoría o en no apalancarse de manera adecuada en los que ya pasaron por ahí o ya saben y ya han estructurado las guías para afrontar esos retos, que pueden ir desde todo tipo de retos, retos burocráticos, retos de procesos, retos de financiamiento, retos de liquidez, retos de planes estructurados de marketing, retos de formalidad dentro de mi compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea puede ser genial y es, de nuevo, mi recomendación es defenderla como sea, sin embargo, con un plan apalancado en frentes que pueden asesorar de manera efectiva una gran idea, ¿no? Ese espíritu emprendedor, tú eres colombiano, Ajá. llevas muchos años viajando por América Latina y Micro es una empresa transnacional tan importante. ¿Encuentras ese mismo espíritu emprendedor en México, en Colombia, en Argentina, en Brasil? ¿Cómo lo percibes, cómo lo mides tú? Es una muy buena pregunta. Hay elementos comunes en Latinoamérica y yo, pensando en este segmento de mediana y pequeña empresa, vería más bien que los retos son comunes, ¿no? Los retos de acceso a financiamiento, los retos de una profesionalización en las pymes, es decir, de educarlos en la manera adecuada de hacer procesos formales, de construir empresa, de construir una organización que crezca, o sea, de hacerlos pensar como empresarios. Hay retos, obviamente, alrededor de los procesos burocráticos que acompañan la creación y desaparición de una compañía. En países de Latinoamérica es más fácil crear que desaparecer una empresa. Entonces, a veces una idea creativa no puede morir porque simplemente matarla es una quiebra absoluta. Entonces, ya los gobiernos han empezado a desarrollar esos frentes y esos programas de apoyo, subsidio. Casi que ningún país hoy, podría decirse en Latinoamérica, no tiene un lineamiento claro de su gobierno y de su línea económica alrededor del fomento a las pymes. Pero cuando se habla del emprendedor, cuando se habla mucho de esa incubadora de ideas, yo sí encuentro una relación muy clara con los niveles educativos de cada uno de los países. Y ahí, sin lugar a dudas, México, Brasil, Colombia, Chile llevan una ventaja bien marcada de los demás países de Latinoamérica, de la región de Centroamérica, del Caribe y pues obviamente de Venezuela, Ecuador, algo en Perú, porque esas incubadoras, esas aceleradoras de ideas creativas están concebidas desde la universidad, desde las universidades tanto estatales como privadas. Y en la medida en que existe una conciencia del área educativa, del músculo educativo del país, en cómo seguir incubando ideas o desarrollando empresarios, en esa línea empiezas a generar, a cosechar. Es decir, el volumen de ideas creativas es exponencial, ¿sí? En el pasado hubo aproximaciones equivocadas porque incluso universidades reconocidas hicieron la apuesta a educar los presidentes, los directores, los grandes ejecutivos de nuestras economías. Y con el tiempo se dieron cuenta que lo que necesitábamos era generar los grandes emprendedores que movían ese aparato productivo. El promedio de estos países que te mencioné es del 90% de dependencia de las pymes en su aparato productivo. Entonces, no había mucho que pensar. Ahí está la oportunidad. Si queremos que estas economías crezcan, hay que crear emprendedores en potencia. Hay que promover las ideas. De nuevo, la debilidad generalizada es concebir o sacar emprendedores con niveles de profesionalización que les permitan construir negocio, construir una gran empresa, que piensen en que su empresa va a ser el Microsoft, el Hewlett Packard, el Dell, el Cisco, el Google del mañana, y no el changarro,
y no el supermercado pequeño, y no la empresa de cadena de 3 puntos o 4 en México, no. Realmente ahí radica la diferencia en cómo creamos capacidades que escalen y que piensen en un mercado gigantesco. Y finalmente México ofrece unas condiciones difícilmente comparables en el resto de Latinoamérica, y es el mercado objetivo. Una gran idea y un gran producto en México le pega a un nicho de mercado que no se compara con ninguna otra economía. O sea, el mercado potencial afuera es impresionante. Nuestra población es una ventaja. Total ventaja. Hay un bono demográfico realmente. Sin lugar a dudas. Y sobre todo, geográficamente bien distribuido, que este es otro elemento. No con una dependencia necesariamente del Estado de México o la Ciudad de México. Hay una muy buena distribución cuando lo ves comparativamente con otros países de Latinoamérica, sigamos mirando hacia Latinoamérica. Aquí hay una distribución demográfica, geográfica, de Producto Interno Bruto y de aporte a la economía muy balanceada en las regiones más representativas, lo cual le permite generación de empleo en todos los frentes, desarrollo de mercado en todos los frentes y pues obviamente un aprovechamiento de las condiciones de cada una de las regiones. Con muy buenos ojos, nosotros vemos, por ejemplo, los fenómenos de ciertas maquilas en ciertas regiones, porque no solamente generan unos niveles de especialización de dicha región con todo lo que esto conlleva, generación de empleos, aporte a la economía, impuestos, todo esto que realmente contribuye al crecimiento y a la construcción del país, pero además permite que ciertas ideas creativas generen en México un hub para la economía mundial, un hub estratégico, porque a diferencia de China, México tiene una posición geográfica ideal, ¿sí? Para los vecinos que están aquí cerca, como Canadá y Estados Unidos, pero así estratégicamente para el resto del globo. Entonces, hay unas condiciones muy favorables en México, muy, muy favorables. Hay muchas oportunidades, muchísimas. En nuestro negocio, en Microsoft, el segmento de la mediana y pequeña empresa es el motor de crecimiento de nuestra subsidiaria. Es donde vemos las oportunidades, es donde vemos por un lado, la mayor brecha digital que existe en el país está aquí. Okay. Hay un desconocimiento en las tecnologías, como ya lo mencionábamos. Ahí tenemos un reto, educar, evangelizar sobre el beneficio de las tecnologías. Hay un reto en reducir esa barrera en la adquisición, financiamiento, esquemas de licenciamiento asequibles, bajos costos, modelos de suscripción. Hay hoy una cantidad de elementos que permiten que la pyme hoy diga, no hay problema, ya no es tan costoso, se adapta a mis necesidades, la puedo adquirir. Y aquí es donde el modelo de la nube, de cloud computing, es fundamental para un pequeño empresario. No es fácil de explicárselo, tengo que admitir. Sobre todo cuando le dices cloud computing, dicen, yo no sé qué me vino a hablar, pero suena complicado. Y realmente es bien sencillo, es un modelo de suscripción en el cual la adopción de tecnología, tú primero entregas la responsabilidad de la administración y gestión de la tecnología a un tercero que sabe de eso y está basado en unos data centers. Yo te presto un servicio con unos niveles de seguridad, de servicio, de alta disponibilidad que firmamos al año y tú pagas como si fuera un servicio público. Entonces, ya no lo uso, no lo pago. Necesito más, es decir, más usuarios, incremento mis licencias. Tuve que reducir un punto de venta, disminuyo mis licencias. Es súper elástico, disminuye los costos de administración, ya no se convierte en un activo mío dentro de mi compañía, sino es un servicio que demando. ¿Ese sería, por ejemplo, Microsoft 305? 365. 365. Office 365 es nuestra suite de productividad en la nube. Es todo el Office que ya se conoce, Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, en la nube, bajo un modelo de suscripción donde las condiciones y características del producto y el alcance de los mismos son los mismos. Es decir, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, no varía. Es el mismo impacto, la misma productividad, sino que la forma como lo uso, lo implemento, lo administro
y lo pago, es diferente. Y está hecho a la medida de este tipo de organizaciones. Y por ejemplo, el tema de talento. ¿Cómo ve Microsoft, por ejemplo, esta reforma migratoria tan importante? Sabemos que hay muchos latinoamericanos trabajando o para Microsoft o para otras empresas de tecnología. Desde el punto de vista de Microsoft, ¿cómo ve esta reforma migratoria? Mira, Microsoft siempre ha fomentado, y de hecho, bueno, nuestros headquarters quedan localizados cerca de Seattle, en Redmond, en el estado de Washington. Cuando tú miras la naturaleza de los headquarters, son multiculturales, multiétnicos, y ha fomentado a lo largo de estos más de 35 años el flujo e intercambio no solo cultural, sino de talentos de todas partes del mundo. En esa medida, Microsoft ha sido y ha aportado mucho a toda esta discusión alrededor de la reforma migratoria, ha participado en diversos foros, ha manifestado su interés en seguir promoviendo la llegada y salida de talentos de manera internacional. Eso se logra no solamente fomentando la llegada particular de talentos a Estados Unidos, sino desarrollando hubs de innovación, de creatividad a lo largo y ancho del planeta. Entonces nosotros tenemos centros de investigación e innovación en China, en la India, en Europa, así como en Norteamérica. Entonces no es una concentración del talento en una parte en particular. Lo que estamos buscando es que precisamente esté geográficamente distribuida, pero sí, la diversidad cultural, la diversidad de talentos va a seguir siendo una de las premisas dentro de la cultura de Microsoft. Creo que ha sido un elemento competitivo y una ventaja trabajar en Microsoft bajo ese esquema, ¿no? Es decir, yo aplaudo y creo que vamos a seguir fomentando hacia adelante esa línea, porque de nuevo, cuando desarrollas software y cuando produces programas para una computadora o para cualquier tipo de dispositivo, los tienes que adaptar también a temas regionales evidentes, no solo el lenguaje, los caracteres, sino temas culturales de la adopción de tecnología. Esa diversidad geográfica, esa diversidad de culturas y de talentos nos ha permitido desarrollar software mucho más localizado a esas necesidades particulares que también hay en muchas regiones, ¿no? Y por ejemplo, una reforma como la que sucedió en México de telecomunicaciones, ¿cómo impacta a Microsoft? Pues digamos que nosotros hemos sido un poco agnósticos a ese modelo. Lo que nosotros, de hecho, hemos estado muy al tanto de la parte normativa en lo que tiene que ver con las fronteras. Primero, las fronteras de la información, que me parece un elemento que vale la pena mencionar, sobre todo cuando hablamos de cloud computing. Cloud computing, la información reside en unos data centers. Y en el caso de Microsoft, los data centers pueden estar replicados a lo largo del mundo, no necesariamente en Norteamérica, sino un espejo está en Europa, otro puede estar en África. Entonces, esa normatividad sobre dónde radican los datos la hemos venido siguiendo muy de cerca, porque sabemos que puede ser una barrera que tenemos que ayudar a eliminar. La buena noticia es que la nueva normatividad no es restrictiva en dónde están las fronteras de los datos, sino en la manera de proteger, conservar y asegurar los mismos, la integridad de los mismos. La gente se preocupa ahorita por la privacidad. ¿Qué pasa con mi privacidad? Correcto. O yo soy una entidad pública o soy una entidad financiera. ¿Dónde está mi información? Tiene que estar aquí en México. No, es un paradigma que ya hemos venido replanteando y nuestros clientes afortunadamente han venido entendiendo los beneficios de diversificar ese riesgo y protegerse en un esquema de data centers con unos niveles de protección que nunca lo lograrían, incluso asumiendo esa infraestructura tecnológica que es muy costosa. Eso por un lado. Por otro lado, y en todo lo que tiene que ver con adopciones de tecnologías inalámbricas, canales de comunicación, bandas anchas, etcétera, toda esa regularización lo que tiende es a irse a estándares internacionales y obviamente hacer el mercado más competitivo y mucho menos
polarizado para una tecnología en particular o para una compañía proveedora en particular. En ese sentido, lo que hemos garantizado es que nuestra tecnología sea portable a cualquiera de esos estándares. Es decir, los nuevos dispositivos, las tabletas, los slates, las computadoras híbridas, las que son tanto portátil como tablet ahora, que vienen con Windows 8, vienen con todos los últimos estándares y con toda la portabilidad para esos protocolos de comunicación. Entonces, en ese sentido no tendríamos nosotros limitantes si bien se van por un estándar o por otro, ¿de acuerdo? Creo que en ese sentido México está haciendo el análisis correcto, está yéndose a estándares un poco más internacionales, más agresivos, y en esa medida nuestra tecnología está lista para adoptarlos en el momento en que se requiera, ¿no? Su fundador, Bill Gates, otra vez el hombre más rico del mundo, fue algunas veces criticado, cuestionado, pero nos queda claro que es una persona verdaderamente comprometida con la responsabilidad social empresarial. Tan es así que ahora su vida la dedica mucho a toda esta parte de la salud y la investigación. ¿Qué programas tiene de responsabilidad social Microsoft actualmente? Nosotros tenemos hoy un programa, creo yo, muy integral, muy comprometido a nivel de responsabilidad social que llamamos Elevemos México. Elevemos México para nosotros es nuestra gran sombrilla que incluye un sinnúmero de proyectos en prácticamente todas las áreas que hoy cubre Microsoft, pasando por educación, sector gobierno, pequeñas y medianas organizaciones, incluso llegando a verticales puntuales de la economía. Lo primero, o sea, aquí podríamos invertir 2 horas, pero solo para mencionarte algunos. Tenemos unos centros de innovación que obviamente están localizados y ubicados estratégicamente en México para promover la adopción o la cercanía de las tecnologías a esos sectores productivos que existen hoy en México. Entonces, esos centros de innovación los estamos poniendo a disposición en general de cualquier tipo de organización, pero también muy apalancados con los estados, de tal manera que podamos promover ideas creativas, ayudarlos a fomentar la adopción de tecnología, conocer las tecnologías, probar las tecnologías, etc. Tenemos centros de capacitación y formación en tecnología, que son los centros comunitarios, y estos ya son centros de un nivel un poco más básico para acercar la tecnología a aquellos que hoy no cuentan con los recursos para hacerlo, ya sea porque no la tienen o porque incluso en ciertas localidades no tienen los servicios públicos para poder usar una tecnología básica. Entonces, hay más de 300 centros comunitarios distribuidos a lo largo del país, fomentados por Microsoft, para acercar esa tecnología, capacitar en general a la población en la tecnología básica. Hemos desarrollado alianzas y programas muy cercanos al nuevo Instituto Nacional del Emprendedor, a la Secretaría de Economía, para fomentar de nuevo la adopción de tecnologías para estos pequeños y medianos empresarios, así como para los emprendedores, a niveles bastante básicos, digamos, desde el punto de vista de costos, pero además con unos subsidios que genera la Secretaría o con un fomento de otras entidades que nos permita de nuevo romper esas barreras de adopción, que el obstáculo no sea el financiamiento, que el obstáculo no sea la capacidad de dónde encontrar la tecnología o cómo suscribirme a un servicio. Entonces hoy tenemos, creo, una cantidad de esquemas bien interesantes donde, por ejemplo, un socio estratégico como es Telmex para nosotros puede extenderle a la pequeña empresa su tecnología básica a través de un modelo de suscripción por su recibo básico mensual. Y es un servicio más como el del agua, como el de la luz o como el de la banda ancha, pero incluye su Office 365, sus computadoras o sus laptops, su banda ancha e incluso programas de formación y profesionalización que estamos corriendo, por ejemplo, a través de el TEC de Monterrey o Anahuac. Son alianzas que hemos hecho siempre de nuevo buscando profesionalizar a las pymes,
extender la tecnología, disminuir la brecha tecnológica que hay hoy y como una consecuencia de esto, aumentar la productividad y competitividad de este segmento, ¿no? Todo eso se enmarca en nuestro gran plan de Levemos México. Hay alianzas por la educación, por ejemplo, donde hoy tenemos programas para extender a escuelitas, colegios, universidades de pequeño tamaño y gran tamaño, nuestra tecnología a un costo mínimo, prácticamente con un subsidio del 100%, donde evidentemente las organizaciones académicas no solamente adoptan la tecnología para su beneficio, desde el punto de vista administrativo, por ejemplo, sino le extienden ese beneficio a sus maestros, le extienden esos beneficios a sus alumnos y le extienden ese beneficio a toda la comunidad que están influenciando a un costo mínimo y con unos beneficios bien interesantes. Entonces, aquí podríamos hablar 2 horas de esto, pero yo tengo una pregunta personal. Muy orgullosos de esa capacidad de apoyo a los programas de responsabilidad social, ¿no? Sin duda, importantísimos. Una pregunta que toca un poco lo personal. Llevas 16 años en Microsoft. ¿Por qué escoger Microsoft? Yo llevo 20 años en la industria, ya casi 17 en Microsoft, para ser más honesto. Y te lo voy a responder, como tú me lo preguntas, en lo personal. En estos 17 años hay una palabra que no he usado nunca y que en mis análisis, tanto en mi plan de vida como en mi plan profesional, no ha salido, y es monotonía. Esa palabra, no sé si Microsoft la logró borrar de vocabulario, pero es un mercado, es un negocio tan dinámico, tan cambiante, que te exige a ti, primero, una capacidad de innovación, una adaptación al cambio, y no solo una adaptación al cambio, tú debes ser agente del cambio. De lo contrario, ni sobrevives tanto tiempo en una compañía como Microsoft, ni lo disfrutas como lo he disfrutado yo en estos 17 años. Todos los días es un reto para mí nuevo. Ahora estamos con este caballito de batalla que es Cloud Computing. Y en este frente de negocio tan apasionante como son las pymes, es mucho más retador e interesante el construir y entender el mecanismo de Cloud Computing para ellos. Pero devuélvete 5 años atrás o 6 años atrás. Nadie hablaba de cloud. Estábamos batallando en un negocio en el que había que explicar la relevancia de Internet, explicar la relevancia de un navegador, explicar la relevancia de un CRM. Esos capítulos van pasando conforme el mercado se adapta a necesidades básicas. Hoy nadie concibe un mundo sin Internet. Hoy nadie concibe un mundo sin un dispositivo tipo tablet, laptop, lo que sea. En el último foro de emprendedores lo mencionaba. Hace más de 30 años criticaron a Bill por su visión de un computador en cada escritorio y en cada hogar. Entonces uno decía, pues está loco. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Hoy es una idea que debe evolucionar porque ya es un hecho. No puede que no esté en todos en todos los escritorios ni en todos los hogares, pero la penetración de tecnología dejó de ser la barrera, ¿no? De hecho, la penetración de las tecnologías como las bandas anchas, los cableados de fibra óptica, tampoco es la barrera hoy. Hoy hay un gran cubrimiento geográfico y México tiene una situación de liderazgo en ese sentido en la región, donde dejó de ser la excusa. Ahora el reto es otro, el reto es cómo evolucionamos esa tecnología para construir economías, para desarrollar nuestras economías, para construir más empresas, más emprendedores, más ideas exitosas y creativas, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, pues para mí es súper apasionante este cambio, este modelo evolutivo que vivimos. Muchas empresas de tecnología seguramente tienen ese mismo reto, pero mientras para mí en lo profesional siga existiendo la posibilidad de acercar la tecnología a las personas y a las empresas y ayudarles a desarrollar su máximo potencial,
pues seguirá siendo muy atractivo seguir trabajando para una empresa como Microsoft, ¿no? Imagino que además Microsoft está en el presente, pero está viendo hacia el futuro. ¿Cómo se ve Microsoft a sí misma para el 2050? El primer gran cambio y la primera evolución, digamos, trascendente que estamos viviendo en estos momentos es pasar de una compañía de software a una compañía de servicios y dispositivos. Una compañía de software se apalancó siempre en el hecho de tener un dispositivo tipo PC o tipo laptop en los escritorios. Pero conforme la tendencia de esa tecnología de hardware ha venido evolucionando y ha venido diversificando esos devices, también nuestra naturaleza tiene que evolucionar. Y hoy lo que nosotros vendemos son servicios consumidos por unos devices. Es decir, donde radique, donde se instale el software, dejó de ser relevante. El software puede estar en la nube, puede estar en el dispositivo, puede estar en un hoster. Lo importante es que esos dispositivos y esa diversidad de dispositivos tengan el mayor provecho del software detrás, que es un servicio. ¿De acuerdo? Entonces, suena sencillo, pero es una trascendencia importantísima que la compañía está dando. En ese sentido, hoy nuestra apuesta de largo plazo sigue siendo el desarrollo del potencial de las organizaciones y de los individuos a través del uso adecuado de la tecnología. Y el reto de Microsoft es estar presente en esas nuevas tendencias, ya sea la evolución de los dispositivos, la incorporación de nuevos dispositivos o la consistencia, digamos, en la experiencia del usuario independientemente de esos dispositivos. Y te doy un ejemplo hoy que es ya muy evidente. Tú hoy vives con un smartphone, posiblemente llegas a tu oficina a interactuar con un laptop y posteriormente puedes llegar a tu casa a interactuar con un centro de entretenimiento o tu computador personal en la casa. Independientemente de dónde estés, Microsoft quiere garantizar que esa experiencia sea consistente e incluso tus datos, tu información, te acompañe sin tener que moverte con ella. Es decir, veamos el ejemplo del servicio de Xbox Music, por ejemplo, o Xbox Live. Tú lo puedes ver en el smartphone, tienes Windows Phone, ahí está el Xbox Music o el Xbox Live, puedes ver tus juegos, escuchar tu música preferida y la tienes ahí porque está en la nube y es un servicio de suscripción. Terminas ahí, vas a tu oficina y mientras trabajas quieres oír música, consumes el mismo servicio pero en otro device. Luego llegas y tus hijos están jugando en la consola de Xbox y están escuchando la música. Es la misma experiencia independientemente del sitio donde la consumas. Ese es el nombre del juego y hacia allá nos vamos, hacia allá nos proyectamos. Esto va a evolucionar en unos niveles dramáticos y hoy se puede ver en la capacidad de cómputo de una tablet. Es un dispositivo muy delgado, muy liviano, que tiene una capacidad de cómputo que supera a un PC de hace 2 años. En ese sentido, los devices tienen que evolucionar y estamos pensando en tarjetas inteligentes, por ejemplo, que disminuyan el cash y que tú, por ejemplo, incluso quieras hacer una donación y simplemente acerques tu tarjeta inteligente y se haga la transferencia directa de la donación al sitio donde estás o un pago como se hace hoy con tarjeta chip, pero mucho más abierto y mucho más digamos, proactivo con el usuario. Otro ejemplo, que a través de una reserva de hotel y de un histórico que tú tengas de tu perfil como turista, la experiencia en un hotel, cuando tú llegues como clientes, sea muchísimo más interesante para ti a través del uso de la tecnología. Entonces, por ejemplo, llegues a tu habitación y la televisión que veas es la televisión de Colombia. Porque yo soy colombiano y saben que me gusta ver la televisión de mi país. Estoy dando un ejemplo. O lo que interactúa contigo sea en español. Los menús que están en la carta del restaurante sean digitales
y de hecho te ofrezcan o te promuevan productos que en tu perfil saben que eso es lo que te gusta a ti. Entonces, de nuevo, la tecnología va a evolucionar de tal manera que independientemente de donde vayamos, la información esté con nosotros, se adapte a mis necesidades y mis gustos. Y de nuevo, el lineamiento de Microsoft es sacar el mayor potencial de los individuos a través del buen uso de la tecnología. Queremos seguir aprovechando y desarrollando el potencial de las personas, de las organizaciones, por una tecnología muy efectiva. Sin duda la tecnología, antes de la tecnología de ser todos como desconocidos, ahora seremos perfectos conocidos gracias a la tecnología. Con los niveles pues, de confidencialidad y de seguridad de la información, que también aplaudimos todos esos esfuerzos para proteger esa información, para mantener, digamos, la confidencialidad de la misma, y en ese sentido nuestra tecnología también se identifica con eso, ¿no? Nosotros tenemos unos lineamientos muy claros que compartimos a través de las guías de entendimiento cuando se licencia un producto. Es decir, cuando tú registras tu licencia de Outlook, ahí claramente te dice qué información es disponible, qué información es totalmente privada, cuál información no puede tocar Microsoft, etc. Esos niveles de entendimiento con el usuario deben ser súper transparentes, súper claros, y pues garantizar que el usuario se siente acompañado, pero protegido en su información. Correcto. Y en su identidad. Helmut, muchas gracias por esta espléndida entrevista. Muchas gracias a ustedes, ojalá se repita, y gracias de verdad por venir a Microsoft. De verdad un mensaje de mucho optimismo para todos los emprendedores, un mensaje de apoyo total, y sobre todo entiendan cómo la tecnología los puede ayudar a ser muchísimo más competitivos, porque las oportunidades están allá afuera, el reto está en saber capitalizarlas, ¿no? Entonces, mil gracias.